dar inicio a esta jornada, yo les voy a compartir algo que tiene relación con la base de nuestro funcionamiento y de nuestros objetivos, que es la kinesiología en la inclusión educativa. Bueno, como comentó Benjamín, yo soy kinesióloga y yo trabajo hace varios años en programa de integración escolar, y es en base a eso, a la experiencia de trabajo, también al trabajo colaborativo que hemos realizado nosotros como equipo, es que queremos presentar, ¿cierto? Quizás una pequeña introducción a lo que apuntamos como trabajo final que queremos aportar desde nuestro quehacer profesional. Es súper importante, y yo me imagino que si acá hay ciertos colegas que trabajan en educación, en los programas de integración o en cualquier tipo de programa dentro del contexto escolar, es que les han preguntado en algún momento, o sea, ¿qué hace un kinesiólogo en educación? Porque inmediatamente a nosotros nos enlazan y nos relacionan con el ámbito de salud, no con el ámbito educativo. Sin embargo, como ustedes pueden ver, hay una gran cantidad de normativa técnica que da puesto, ¿cierto? Y da avance que nosotros tenemos muchas características como profesionales para poder participar en un contexto educativo. Ya desde la ley, ¿cierto? 19.284, que comenzó en el año 94 y que sentó las bases para comenzar a hacer esta integración social de las personas en discapacidad, y toda la evolución que ha existido a lo largo de los años, ya con finalmente, ¿cierto?, esta ley de inclusión escolar, que a partir de eso dio pase al decreto 83, es que nosotros aparecemos, ¿cierto?, como profesionales, bueno, asistentes de la educación, profesionales de apoyo, que estamos capacitados y tenemos la formación para poder desempeñarnos en contexto educativo. Sin embargo, hay un hito bastante importante, que por eso lo tengo destacado acá, que es el año 2019. Nosotros aparecimos como profesionales de la educación y aparecimos de manera muy específica en las orientaciones y funciones del PIE. Situación que no es así quizás en los otros decretos y en las otras leyes, y que durante este tiempo ha significado que nuestro quehacer como kinesiólogos quede en duda, ¿ya? Y genera esta pregunta de ¿qué hacemos los kinesiólogos en educación? Desde nuestra formación profesional es súper importante comentar que nosotros tenemos la base científica, bueno, para apoyar durante todo el desarrollo humano de una persona, porque tenemos ese conocimiento para así poder entender cómo nosotros intervenimos en cada etapa del desarrollo, ya específicamente también en su desarrollo psicomotor, cómo desde las teorías del control motor nosotros también podemos favorecer aspectos del aprendizaje, ya principalmente para aquellos niños, ¿cierto?, que a lo largo del día tienen requerimientos sensoriomotores eh, para favorecer su estancia dentro de un contexto educativo. También tenemos conocimientos en base a la CIF, ¿cierto?, la clasificación internacional del funcionamiento, que en el fondo enmarca nuestro quehacer profesional dentro de un ámbito educativo, no solamente de la salud, como normalmente quizás se asocia, sino que nosotros, ¿cierto?, quizás somos dentro del equipo de profesionales de apoyo, es que los que tenemos, ¿cierto?, acabado conocimiento sobre la CIF, y es lo que nos enmarca para poder realizar actividades, no solamente pensando en la discapacidad de la persona, sino cómo nosotros favorecemos, ¿cierto?, la inclusión de ellos dentro de un contexto educativo, pensando en todos los factores externos, ¿cierto?, que pueden favorecer o perjudicar la participación de esa persona en una comunidad. A partir del decreto 83, ¿cierto?, que se basa mucho en la neurociencia, ¿cierto?, también favorece que se entienda por qué los kinesiólogos estamos en educación. Ya nosotros, ¿cierto?, a partir de los conocimientos de neurociencia, si nosotros entendemos cómo favorece la neuroplasticidad en el proceso educativo y de formación y de desarrollo de una persona, es que nosotros también podemos generar instancias para que esa persona pueda desarrollar su máximo potencial, ¿cierto? Y así acortar algunas brechas relacionadas con su aprendizaje. Y también basado en el mismo decreto 83, ¿cierto? También tenemos conocimientos para favorecer el acceso universal, ¿ya? Generar
quizás las modificaciones del entorno, del contexto, para que esa persona, ¿cierto?, pueda permanecer dentro de su comunidad educativa. Generalmente esta pregunta de kinesiólogos en educación, por lo menos viendo un poco y refiriéndome al contexto de acá en Chile, falta mucho quizás empoderarse y entender cuál es la base científica que a nosotros nos permite estar y participar dentro de un programa de integración o de una escuela especial, y entender cuál es el real aporte que nosotros hacemos dentro de este trabajo, ¿ya? Sin embargo, si nosotros nos basamos en la literatura, ¿cierto? O en todas las experiencias y avances que hay fuera de nuestro país, principalmente, bueno, en España, en Australia, que hay información, ¿cierto?, de muchos años, ya la más antigua por lo menos es de 1974, eh, que indica cuál es el rol de un kinesiólogo dentro del área educativa. O sea, estamos a años luz de poder generar, ¿cierto?, casi esta normalidad, vamos a decir, de que los kinesiólogos sí somos aportes dentro de un contexto educativo. Y bueno, como les comenté en un principio, en esta línea de tiempo, ¿qué es lo que sustenta en el fondo nuestro quehacer profesional dentro del área de educación, específicamente lo que es inclusión? Como principal avance es este perfil, ¿ya?, o esta descripción que está comentada en las orientaciones que fueron publicadas en el año 2019, y que en el fondo un poco enmarca nuestro quehacer kinésico. Ya está, ¿cierto?, como base desde el decreto 170 y luego, ¿cierto?, el 83, con las actualizaciones de la forma en cómo se trabaja en los programas de integración. Sin embargo, siento que falta mucho todavía, puesto que es solamente una normativa, ¿ya?, que da algunas luces sobre qué es lo que hacemos en el fondo los kinesiólogos en educación. Pero si lo pensamos más detalladamente y tuviésemos que resumir y establecer de manera muy sistemática cuáles las principales o los principios que deberían regir nuestra intervención, deberíamos pensar que nuestra función tiene que ser habilitadora, ¿ya? O sea, partiendo de que nosotros podemos hacer un diagnóstico, ya desde un enfoque kinesiológico, y que a partir de eso nosotros podemos generar programas, planes, ¿cierto?, para favorecer el desarrollo de esas personas, de los niños, más bien dicho, en sus escuelas, ¿ya? Que también tiene que tener una mirada preventiva, ¿ya? No solamente atender, ¿cierto?, o ver cuando los niños realmente tienen una situación que eh, ponga un poco en riesgo cómo él se va a desempeñar en el contexto educativo, o que vaya a influir en su desarrollo de aprendizaje, sino que también tenemos que, y de hecho tenemos esa capacidad preventiva. Y por último, ¿cierto?, una mirada adaptativa. En el fondo, ¿cierto?, cada contexto educativo es diferente y por lo tanto adaptarse ya frente a estos diferentes escenarios que podemos encontrar también debería ser uno de los principios que rijan nuestro quehacer profesional dentro del contexto educativo. Y adaptativo también, ¿cierto?, porque tenemos que tener esas instancias de colaboración, esas instancias de poder generar conversaciones con toda la comunidad, ya no solamente basarnos en nuestra función y enfocarnos en el niño, sino que basados en lo que es la CIF, ¿cierto?, tenemos que considerar todo el entorno de estas personas. En base a la metodología, ¿cierto?, bueno, también un poco viendo la realidad chilena, tampoco hay un consenso todavía, ¿cierto? Hay mucho que trabajar en base a cómo son las metodologías de intervención que estamos teniendo en los diferentes programas a lo largo de todo Chile, ¿ya? Sin embargo, si nosotros tuviésemos que hacer ahí ¿cierto?, como un resumen o quizás un consenso entre ellos, es súper importante establecer que nuestra intervención no va a sustituir lo que un niño tiene, ¿cierto?, en el ámbito clínico, ¿ya? Claramente nuestra intervención no tiene un enfoque clínico, ¿ya?, sino que tiene un enfoque que vamos a nosotros generar todas las estrategias que vengan desde nuestro quehacer profesional para que podamos mejorar la actuación durante, ¿cierto?, el proceso de aprendizaje. Y en cuanto
A lo último, ¿cierto? Que tiene que ver con las funciones que nosotros desempeñamos. Bueno, hay funciones directas que tienen que ver con las intervenciones directas con los niños, otras, ¿cierto? Que tienen que ver con la intervención que nosotros podemos hacer dentro de un aula común o dentro del contexto educativo en sí, ya que son más bien atenciones indirectas, pero que de igual forma, ¿cierto? Contribuyen al desarrollo de los niños durante el proceso educativo. Sin embargo, como les he comentado, aún hay algunos desafíos, ¿ya? Y eso es un poco lo que nosotros quisimos empezar a hacer con nuestra fundación, con FUBUS, ¿ya? Tomándolos con el contexto que vemos, por ejemplo, acá en Arica, en Concepción, en Valparaíso, en Punta Arenas, perdón, Puerto Montt, qué es lo que pasa, ¿cierto? A lo largo de todo Chile, por qué aún falta que se cuestione tanto qué es lo que hace un kinesiólogo dentro del ámbito educacional. Es que nosotros planteamos, ¿cierto?, la importancia de que estos conocimientos comiencen desde pregrado. Es súper importante que nosotros en nuestra formación de pregrado comprendamos cuál es nuestra labor dentro de, ¿cierto?, la comunidad, dentro de un ámbito de inclusión, no solamente basado en un proceso clínico, sino que también en un proceso educativo, ¿ya? Es súper importante también que nosotros entendamos cuál es la labor, ¿cierto? Y empoderarnos de esa labor, pero desde el conocimiento técnico y teórico. Ya es fundamental que nos preparemos y nos preparemos en relación a cuáles son las normativas técnicas que permiten nuestra permanencia dentro de una escuela, y de igual forma, ¿cierto? Cuáles son toda esa base técnica que tenemos, ¿cierto? Desde pregrado y que permiten que nosotros podamos adaptar nuestro quehacer kinésico dentro del aula, ¿ya? Es por eso que, ¿cierto? FUDUS tiene como principal misión trabajar en base a estos desafíos, ¿ya? De poder posicionar nuestro campo profesional dentro del ámbito de la inclusión, no solamente de la educación, sino que de la inclusión en los diferentes procesos de la vida, ¿ya? Tanto en la inclusión laboral, educativa, social, ¿ya? Y esperamos contar con todos ustedes para poder desarrollar esta gran misión que tenemos en adelante.